La temporada de verano de 2025 está repleta de docenas de títulos nuevos y de regresos, y sin duda se ve que estará muy potente esta temporada en cuestión de contenido. Soy Brandon Martínez de Onichannel y hoy hablaremos de los animes más esperados de la temporada de verano de 2025. Estoy segurísimo que van a faltar muchos títulos para este video, pero es que la verdad esta temporada está bien cargada de animes, así que seguramente se me va a pasar alguno, pero es por eso que también los invito a que en los comentarios digan qué títulos están esperando ustedes o si es que se me pasó alguno en el video, para que lo digan en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a estar leyendo. Y sin más preámbulo, vamos a empezar con Bad Girl. Bad Girl adapta al manga 4, de Nikumaru y gira en torno a Yuyutani, quien se autodefine como una chica mala y causa caos en su escuela con humor irreverente y situaciones absurdas. La producción corre a cargo del estudio Bridge bajo la dirección de Yoji Furuta, con guionistas como Yoji Yonemura y la música de Arisa Okehazana. El opening corre a cargo de la nueva unidad Idol Tenrogun, así que será su primer tema y pues se va a ser interpretado por las seiyus del elenco. Vaya forma de ahorrar dinero, ¿no? Y hoy la animación promete aprovechar este formato 4 con timing impecable, ideal para una comedia ligera de verano, especialmente para las comedias, ¿no? Lo que más destaca es su frescura adolescente, personajes carismáticos como Atori, Suzu y Rura, una energía juvenil contagiosa y referencias visuales cómicas. Todo esto lo convierte en un lanzamiento veraniego perfecto para atraer audiencias que buscan risas sencillas pero muy efectivas. Gachiakuta. Este shounen oscuro adaptado de Kei Urana y de Yoshi Ando, que fue el manga lanzado en 2022, sigue a Rudo, un marginado injustamente sentenciado, exiliado al Pozo, un entorno de monstruos hechos de basura. Con la capacidad de animar objetos, emprende un viaje de venganza y redención. Lo más impresionante es el equipo detrás. Bones Films, o es una subsidiaria del estudio Bones, al mando, con Fumihiko Suganuma como director, y en la música de Taku Iwasaki. El tráiler dejó ver su estilo graffiti urbano y la temática cruda y emocional que lo distingue. Crunchyroll lo ha anunciado desde hace meses. Plantea 12 episodios de alta calidad y el teaser ya superó 1 millón de visitas en solo 2 días. Es sin duda un título bastante vicioso del verano de este año, con estética potente y trasfondo social que va a conectar con fans posiblemente exigentes. Leviathan. Basado en el bestseller steampunk de Scott Westerfield, esta adaptación mezcla fantasía militar y narración emocionante. Sigue al príncipe Alexander y a Darin Sharp a bordo de la ballena voladora HMS Leviathan, en una trama ambientada en una Primera Guerra Mundial alternativa, con producción de nada más y nada menos que del estudio Orange, que sabemos muy bien que para buena animación CGI no puedes pedir otro como lo es Studio Orange. Y el staff incluye a Christoph Ferreira, guión de Yuichiro Kido y música de Nobuko Toda, Kazuma Hinoshi y Yo Hisaichi, chicos. Así es, Yo Hisaichi. La combinación de animación CGI, narrativa histórica y un diseño steampunk innovador promete una experiencia visual de gran escala. Netflix lo posiciona como su gran apuesta del verano 2025 con mezcla de historia, aventuras aéreas, intrigas políticas y aclamado diseño musical, preparado para captar tanto a fans del género steampunk como a una audiencia internacional. La segunda temporada de Dandadan continúa las aventuras de Momo y Okarun, pero esta vez con arcos como Cursed House o Casa Embrujada y la aparición del potente espíritu Evil Eye, que obliga a una dupla emocional entre lo paranormal, lo romántico y la acción sobrenatural, con Science Saru de vuelta a la animación y ahora con los directores Fuga Yamashiro y el español Abel Góngora. Guiones de Hiroshi Seko, mantiene un tono único que combina comedia, terror y aventura. Se une un villano icónico y una historia más oscura e intensa, lo que, junto con la viralidad que ha tenido la serie, pues obvio que ha generado hype, está generando debates en las comunidades globales. Y la temporada será emitido después del preestreno cinematográfico, el cual es Dandadan Evil Eye, que recopila los primeros episodios de la serie bajo un filme. Esto ya se estrenó de hecho en el occidente en este mes de junio. Como alguien que fue a la función especial en el cine y que pues ya vio esos 3 primeros episodios de adelanto, puedo decir que sin duda es un inicio bastante decente y muy entretenido que cumple con todo lo que normalmente esperarías de la obra de Dandadan.
La segunda temporada de Kaiju No. 8. La secuela sobre Kafka Hibino, el hombre kaiju, retoma su lucha contra monstruos gigantescos o estos buenos kaijus. Promete abordar esa dualidad y la amenaza creciente de la organización kaiju, con esa inclusión del OVA especial de Hoshina's Day Off o el Día Libre de Hoshina el 5 de julio. Producido por Production IG, la temporada retiene al director Shigeyuki Miya y al guionista Ichiro Okochi, llegando en simultáneo por Crunchyroll. Tras el éxito de la primera temporada, la segunda se espera con mejores secuencias de acción, animación refinada y la trama emocional que ya lo ha caracterizado. Una mezcla que ha sido bien recibido por el público shonen contemporáneo. Bullet Bullet. Este ONA o serie original de internet o de streaming presenta un trío, Gear, Shirokuma y un robot en un escenario distópico, cuyo trabajo es recuperar objetos perdidos. Cuando entra Noah en acción, se desata un conflicto que combina lo post-apocalíptico con temas profundos. Dirigido por Sung-Hoo Park, quien dirigió de hecho la primera temporada de Jujutsu Kaisen, lo produce E&H Production con una animación de alta calidad exclusivo para Disney Plus. Se diferencia por su premisa original, fusionando estética futurista y una narrativa intimista, una rareza en el verano y con potencial de atraer a segmentos más amplios, alejados del anime tradicional. Quiero confiar en esta obra y más porque es una serie original y siempre apoyo las series originales, pero al saber el estudio encargado que es E&H Production, siento algo de incertidumbre. Sabemos que también produjeron otra serie original que al inicio empezó muy bien, pero poco a poco fue decayendo como fue avanzando la serie, y estamos hablando de la serie de Ninja Kamui, o como yo le digo, CGI Kamui. Sí, aún no supero eso. Aún así, solo me queda tener toda la fe del mundo y esperar que esta vez nos entreguen una buena serie. Kizetsu Yushato Ansatsu Hime, una comedia fantástica con un héroe tímido acompañado por 3 princesas asesinas, equilibrio entre romance, humor negro y situaciones absurdas. Producido por el estudio Connect y dirigido por Noriaki Akitaya, es perfecta para un público que busca humor con chispa y premisa poco convencional. Posee potencial como un sleeper hit o esas series que nadie da por vistos o que no espera nada de ellos pero que terminan siendo una buena obra. Su giro inesperado es en una mezcla de géneros puede conquistar al público veraniego que quiere algo distinto. Hell Teacher, Higoku Sensei Nube, remake del clásico shounen de terror con folclore japonés, fantasmas y un profesor con una mano demoníaca como protagonista. Es una mezcla de tradición, terror ligero y lecciones morales. Producido por el estudio Kai y dirigido por Yasuyuki Oishi, está diseñado para atraer a fanáticos nostálgicos y las nuevas generaciones. Su modernización combina nostalgia y nuevos recursos visuales, apostando por un tono más familiar que puede ganar tanto ratings como ese interés internacional. La segunda temporada de Sonobiskedoi wa Koi wo Suru, y que bueno, seguimos la historia de Marin y de Gojo explorando nuevas dinámicas de romance y cosplay. Globalworks regresa con dirección de Keisuke Shinohara, el mismo director, y el guión de Yoriko Tomita. El impulso comercial de la marca, que es trajes cosplayer y figuras, y su alta calidad visual consolidan su posición como una de las comedias románticas top del verano. Su fandom activo y expectativa en redes lo mantienen como uno de los títulos más medidos y esperados, ideal para capítulos cortos y contenido ligero pero emocional, y claro, la antojación no debe de faltar. Segunda temporada de Bunny Girl Senpai o Seishun Butayero wa Santa Claus no Yume wo Minai. Después de tantos años de espera desde su último anime episódico, Bunny Girl Senpai regresa por fin el 5 de julio, con una nueva entrega que continúa la historia que ha conquistado a los fans del romance y el misterio. A lo largo del tiempo, la trama ha seguido avanzando mediante varias películas, manteniendo vivo el interés por Sakuta Asuzagawa y su extraño mundo marcado por el síndrome de la pubertad. Esta temporada de Bunny Girl Senpai retoma justo donde lo dejó la última película, así que si no las has visto, recomiendo que las veas, adentrándose en una nueva etapa emocional y sobrenatural para su protagonista. Ambientado en las fechas navideñas, esta entrega combina el drama con un tono melancólico y poético, mientras que Sakuta enfrenta nuevos casos que enfrentan tanto su entorno como su vínculo con Mai Sakurajima. Los fans pueden esperar una experiencia cargada de sentimientos y misterio, reflexiones profundas sobre esa gran etapa de la adolescencia y las relaciones humanas. Kaoru Hanawa Rin to Saku, o The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Después de una larga espera, la nueva joya veraniega de Cloverworks posiblemente.
protagonizado por Rintaro y Kaoruko, dos estudiantes de institutos enfrentados, uno solo para chicos de reputación conflictiva y otro de élite para chicas de familias distinguidas. Este romance recupera la esencia de Romeo y Julieta con un giro moderno que despierta la curiosidad. Lo mejor de la temporada se concentra en el choque de mundos y la evolución de una amistad inesperada que lentamente florece en algo más profundo. Rintaro, con su carácter apasionado, y Kaoruko, fría y elegante, se van dejando llevar por las pequeñas cosas, desde risas compartidas hasta secretos revelados, enfrentando juntos los prejuicios de sus compañeros. Con una estética visual impecable y un tono de romance puro, esta historia es perfecta para quienes disfrutaron series como Horimiya o Kimi ni Todoke, pero buscan un aroma propio y renovado. Desde que tengo memoria, o mejor dicho, desde que se anunció la adaptación animada de esta obra, muchos seguidores de mi canal me han comentado que podría ser el mejor romance de todo el 2025. Por eso, la verdad es que tengo ciertas expectativas, porque quiero confiar en la opinión de mi comunidad, y bueno, solo queda esperar que la serie cumpla, que sea una gran adaptación y que se convierta en un excelente ejemplo dentro del género de animes de romance. Y para finalizar, sé que no es un anime, pero es algo muy esperado: The Lord of the Mysteries. Basado en el célebre novela web china de Cuttlefish That Loves Diving, este donghua o animación china se estrenará durante este verano del 25, posiblemente en junio, y ya ha generado gran expectativa. Producido por BC May Pictures, que son conocidos por Mao Dao Zushi y The King's Avatar, cada episodio durará entre 30 y 40 minutos y contará con una calidad de animación comparada con estudios como MAPPA o Ufotable. La historia sigue a Klein Moretti o Zhou Mingrui, un chico que reencarna en una realidad victoriana lleno de misterio, tarot y poderes sobrenaturales, con tintes steampunk, horror Lovecraftiano y exploración de identidad, que lo convierten en una mezcla única de isekai y thriller místico. Y uno de los guionistas confirmaba que planean mantener un calendario estacional, con al menos 5 temporadas. Aun con el riesgo de ritmo lento inicial, la ambición narrativa, producción cuidadosa y duración extendida de cada episodio han hecho que esta serie sea una de las propuestas más interesantes y discutidas del verano, incluso fuera del anime japonés.